Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie BL Beside the Sky. Después de que ocurrió el primer beso entre Pum y Pifa, ese beso que le dio Pifa y que demostró que se quería. ¿Alguna vez has pensado en quién es esa persona?, se preguntaba Pum. ¿Alguna vez pensaste que esa persona podría ser yo? Estoy pensando demasiado, se dijo para sí mismo. Tomó su teléfono y lo encendió. Cuando fue a ver a Pifa, lo había apagado y tenía la intención de enviarle un mensaje en like a sus amigos. Pero alguien le había enviado un mensaje de like primero. Era Pifa. Me sorprendí tanto que dejé caer accidentalmente mi teléfono. Afortunadamente cayó sobre la cama. Pifa no sabía que le enviaba un mensaje de texto a la persona de la carta. ¿Ya has comido?, le preguntó. Sí, ¿qué hay de ti? Lo mismo, ¿qué estás haciendo? Nada, solo estoy recostado, respondió Pum. Acabo de llegar a mi habitación, dijo Pifa. ¿Dónde has estado? ¿No te mojaste por la lluvia?, preguntó Pum. No, claro que no. ¿Qué hay de ti, Pum? ¿Saliste a alguna parte? No, para nada, en absoluto, dijo el joven. ¿Quieres que te dé clases particulares esta noche?, preguntó Pifa. Estoy disponible. Está bien, puede ser alrededor de las 10 de la noche. Ok, está bien, te voy a llamar. Pero en el fondo no sé por qué Pifa me propuso darme clases particulares. Tal vez porque está libre. Dejé escapar un gran suspiro antes de ir a ducharme y prepararme para recibir las clases particulares de Pifa. Antes siempre nos llevábamos por la noche alrededor de las 10. Se podría decir que las 10 es la hora a cual esperaba todo el día. Pero no nos llamábamos todos los días y normalmente solo hablábamos sobre lo que daríamos en las clases. A las 10 de la noche una llamada y lo que más me sorprendió fue que se trataba de una videollamada. Desde que tengo memoria nunca habíamos encendido la cámara para hablar entre nosotros. En el pasado solo era una llamada normal. Traté de recuperar la compostura lo más rápido posible para poder responder rápidamente. Pero tal vez era yo quien estaba nervioso porque la otra persona actuaba con normalidad. Tan pronto como contesté, mostró la imagen de la persona que acababa de besar y mi corazón dio un vuelco y temblé. Pifa estaba sentada en el escritorio de su habitación escribiendo, con auriculares, dejando el teléfono a un lado y sonriendo a la cámara. Pum, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Tu expresión no se ve bien. El tono de Pifa estaba lleno de preocupación. ¿En serio? Sí, claro, tienes los ojos un poco hinchados. ¿Estabas llorando? Fruncí el ceño. ¿Mis ojos estaban hinchados? No, claro que no. No he llorado, dije. Es bueno que no hayas llorado. Sí, está bien, gracias. ¡Pum! Llamó la otra persona. ¿Qué sucede? Parecía que la otra persona tenía algo que decir, pero permaneció en silencio, como si hubiera cambiado de opinión. ¿Tienes planes para Año Nuevo? Todavía no. Ahora es el final del semestre y después del examen final es el periodo de Año Nuevo, cuando la mayoría de la gente se va a casa. Pero como saben, no tengo un hogar al cual regresar, así que tendré que quedarme aquí como el año pasado. Y todavía no he decidido dónde ir, pero tampoco quiero celebrar el Año Nuevo solo. El año pasado caminé con mi cámara a lugares con muchas personas alrededor. Tomé fotografías de la atmósfera, las luces, me quedé de pie y observé los fuegos artificiales que se encendían. Espero que este año no sea tan tranquilo como ese año. ¿A dónde irás, Pifa?, pregunté. A casa. ¿A tu casa? Sí, Pum. ¿Quieres ir conmigo? ¿Me estás invitando? Sí, mis padres te extrañan, no te han visto en mucho tiempo. La invitación de Pifa me hizo sentir calor en el corazón, especialmente cuando dijo que los tíos me extrañaban. Yo también los extrañaba y quería verlos, pero el problema es que mi padre no quiere que me involucre con la familia de Pifa. Déjame pensarlo primero. En realidad mis amigos me invitaron a salir también. No sé qué hacer todavía, le dije con una débil sonrisa. Está bien, voy a esperar una respuesta tuya. ¿Por cuánto tiempo te irás a tu casa?, le pregunté. Porque durante las vacaciones escolares la tienda de Piggy probablemente esté cerrada y no podremos hablar por cartas por un tiempo. Nunca hemos hablado sobre qué hacer durante las largas vacaciones, así. Además, ese tipo de incidente acaba de suceder. Si de repente nos distanciamos sin hablar, sería malo. Un tiempo, creo. Hay algo importante de lo que debo ocuparme. ¿Qué pasa? ¿Tienes trabajo?, le pregunté. Pifa negó con la cabeza. Pero es un asunto muy importante, dijo antes de sonreír. No sabía qué responder cuando supe que el asunto importante de Pifa no era sobre trabajo y tampoco se trataba de exámenes. Pensé que debía ser sobre la persona de la carta. Pum, hoy día fui a ver a esa persona. ¿A quién? A la persona de la carta. ¿Y cómo te fue?, pregunté. Estaba muy feliz de que aceptara reunirse conmigo, pero comenzó a llorar. ¿Y eso por qué? Pifa negó con la cabeza. Yo no quería que llorara en absoluto, así que le pedí que no llorara más. ¿Piensas que él hubiera dejado de hacerlo? No lo sé, dije suavemente. ¿Estás preocupado por él? Sí, mucho, claro. ¿Y de qué te preocupas?, le pregunté. Solo tengo miedo de que piense demasiado, dijo Pifa.
Todo lo que pasó fue intencional, no quiero que piense que yo no hablaba en serio en absoluto. Me quedé en silencio porque me sentía abrumado, era como si me hubiera leído la mente. En realidad tenía miedo de que Pifá no haya querido que sucediera nuestro beso. Me da miedo de que él piense que no debería haber hecho eso. Lo siento, me salí del tema, deberíamos empezar con la tutoría, dijo él. Tal vez Pifá cambió de tema porque me vio callado durante mucho tiempo. Me di cuenta de que había estado distraído por un tiempo, así que rápidamente me volví para mirar a la cámara. Abrí el libro en el contenido que estaba leyendo. ¿Qué estás estudiando estos días? Matemática básica, año 6. ¿Y qué es eso? Es una serie. Esto no es demasiado difícil. ¿Debería pasar otro capítulo o debería Pifá repasarlo contigo? Podemos repasarlo. Entonces, comencemos por hacer los ejercicios. Así sabré si es posible o no. El libro de ejercicios que te compré todavía está ahí. ¿El libro verde? Sí, asentí antes de extender la mano para sacar el cuaderno verde de ejercicios de la pila de libros a mi lado y comencé a hacer los ejercicios como Pifá me había dicho. Luego comenzamos a estudiar muy en serio. En el próximo video seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. No olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye.